Bueno, feliz sábado a todos, bienvenidos. Hoy vamos a estar tratando de un tema que quizás algunos conocen, otros no tanto, pero se titula 9/11, ¿sí? Sería como el día que se cayeron las Torres Gemelas. Y algunos se preguntará por qué vamos a hablar de este tema, qué es lo relevante de este tema. Así que voy a empezar haciendo una pequeña introducción previo a esto, recordando algunos conceptos básicos. Primero, necesitamos considerar las palabras, ¿sí? En la Biblia. Cuando tenemos lectura de la Biblia, necesitamos considerar las palabras. Entonces vamos a decir que las palabras tendrían que tomar un 90% del tiempo, ¿sí? O sea, lectura de la Biblia, 90% de nuestro día de leer la Biblia, tendríamos que prestar atención en las palabras, cada cosa que leemos, ¿sí? Y el 10% en su estructura. Esto no es que tiene que ser así de forma literal, es más o menos un porcentaje de lo que nos tendría que llevar, ¿sí? Entonces, en las palabras es donde nosotros podemos encontrar la mayor cantidad de información, ¿sí? Y en las estructuras nos ayudan a ver cosas interesantes, pero no es lo más relevante son las palabras. Entonces esto nos quiere decir que tenemos que pasar más tiempo leyendo la Biblia y el 90%, y el 10% buscando las estructuras. Algo que me llamó la atención estudiando un poco estos temas, y a una de las conclusiones que pude llegar, es que voy a leer un poquito acá, que dice que cuando hablamos de fe, es fe en los métodos que utilizamos y en los principios que usamos, para que aunque no parezca que algo se cumplió de forma externa, en eventos externos que podemos ver en el mundo, nosotros creamos que fue así, ¿sí? ¿Cómo? No es una cita, es una de las conclusiones, una idea. Vamos a buscar una cita en el deseado de todas las gentes. Voy a poner acá el código para los que tienen la aplicación. Es DTG 41.3. El que tenga la cita y la quiera leer, vamos a leer el último tramito del párrafo, el último parrafito de la cita. Buscando en su propia tierra. A ver, espera. Sí, en su propia tierra. Ajá. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Balaam, que era uno de esos magos, aunque fuera en un tiempo profeta de Dios, por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías, y sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Pero en el Antiguo Testamento el advenimiento del Salvador se revelaba más claramente. Con gozo supieron los magos que su venida se acercaba y que todo el mundo iba a quedar lleno de conocimiento de la gloria de Jehová. Bien, esta cita está en el capítulo 6 del Deseado de todas las gentes, se titula Su estrella hemos visto. Habla sobre los magos, ¿verdad? Como ya pudimos quizás sacar alguna conclusión, y cómo los magos pudieron llegar o dar con Cristo mediante una estrella, ¿sí? Como decía la cita, dice que en su tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro, de un Mesías. Ahora, les quiero preguntar, cualquiera que se anime a responder, ¿qué dos cosas encontraron los sabios de Oriente que hicieron que lo llevaran a Cristo? Hay dos cosas específicas. lo que está dicho por Balaam en Números, cuando dice tomó su parábola y dijo. Bien. Tenían esos escritos. Lo que está haciendo referencia Adrián es en Números 24, ¿sí? Esos son los escritos de Balaam. Y por otro lado, Elena de White comenta de que ellos tuvieron sueños. Ajá. Ellos
ellos tienen un sueño y tuvieron deseo de ir a ver ese rey que había nacido. Pero Números 24 no tiene nada que ver con lo que... No, sí, está bien lo que me dijo. Yo solo estoy diciendo que, o estoy planteando, si alguien quiere refutarme, que Números 24 no tiene nada que ver con Cristo o con el Mesías. Podemos leerlo. Vamos a leer. Números 24, 17. Tenemos una interesante estructura. De estas hablamos, de las estructuras. Esta estructura que vemos en el versículo se llama repetición y ampliación, ¿sí? Esto quiere decir que la Biblia nos está comentando sobre un tema y que nos habla con palabras sinónimas, vamos a decir de alguna manera, que nos amplían el concepto de lo que nos está queriendo enseñar, ¿sí? Entonces, el que quiera leer el versículo 17, 24, Números 24, 17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Bien. Lucho, ¿me querés decir la estructura cómo sería? ¿De todas las partes? Sí, de todas las partes. Lo veré. Ajá, vamos a poner acá, veré. Veré. Al lado, mas no ahora. No ahora. Abajo, lo miraré. No de cerca. Ajá. Después, estrellas de Jacob. Y cetro de Israel. Saldrá y se levantará. Bueno, entonces básicamente encontramos esta estructura dentro del texto, ¿sí? Y este texto no nos está, esta profecía que está haciendo Balaam, específicamente si la ponemos en contexto, no nos está hablando de Jesús, ¿sí? ¿De quién nos está hablando? De David. De David. Si leemos todo el contexto y demás, podemos ver que nos está hablando del rey David, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque destruye a los pueblos que los oprimían. Después vemos que sigue diciendo, ¿no? Al final del versículo 17, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth, que eso también podemos ver como una repetición y O sea, lo que podemos ampliación. ver es que Jesús no hizo eso. Tal cual, Jesús no hizo esto. Entonces, ¿cuál sería el punto entonces? ¿Por qué estamos haciendo este vínculo de la historia, de la profecía o de la parábola que hace Balaam con los reyes, con los sabios de Oriente? Si se fijan, al final del párrafo que leímos en el Deseado de todas las gentes 41.3, dice: con gozo supieron los magos que su venida se acercaba y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Entonces, vemos que los sabios encontraron un tiempo y encontraron una manera, ¿sí? Ese tiempo era cuándo iba a venir, ¿sí? Entendían que la venida de Cristo estaba próxima. Y luego entendieron la manera, ¿sí? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo dice el texto? Que acabamos de leer recién. ¿Cómo dice la cita? En la manera que iba a venir. O en la manera que se iba a manifestar. Dice, todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Entonces, sabían cuándo vendría y que toda la tierra iba a quedar llena del conocimiento de Jehová. Tenían esas dos cosas. Con esas dos, ellos pudieron, y con los escritos obviamente, pudieron estipular la manera y el tiempo en que vendría. Bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño grafiquito acá.
vamos a hacer acá como una Biblia, un librito, porque hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, lo que está escrito, ¿sí? Y lo que ellos ven. ¿Qué es lo que está escrito? ¿De qué es lo que habla el versículo que leímos recién, específicamente? De que hay una raíz de un linaje que se iba a levantar y que iba a sacar a esos pueblos de la opresión que tenían para con Israel, lo que se cumple en el reinado de David. Bien, ¿y qué es lo que los magos ven? La venida de un Salvador. Literal. Literal, una estrella. Vamos a hacer una estrellita ahí. Y en la Biblia, inclusive, en Números habla de una estrella también, ¿verdad? Iba a salir una estrella. Iba a salir una estrella, tal cual. Entonces, hay que considerar que lo que los magos ven tienen la misma forma que lo que estaba en la escritura, o sea, hay un mismo patrón. Si nosotros vemos algo, pero ese algo no está escrito, ¿sí? No está en la profecía, no tiene sentido, ¿sí? Que nosotros digamos que es parte de la profecía porque no lo está. Entonces, tiene que haber un sentido común en lo que leemos y en lo que vemos. Entonces los magos decodificaron esta simbología porque eran sabios. Si leemos Daniel, vamos a Daniel. Daniel 12, 10. Es un texto muy conocido, ¿sí? Acá dentro de los grupitos lo usamos bastante. Y dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, o sabios, dicen otras versiones, comprenderán. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Estos sabios de Oriente, ¿sí? Pudieron interpretar correctamente porque eran sabios, porque eran entendidos, porque se empeñaron en comprender qué era lo que ellos estaban viendo, ¿sí? Bien. Antes de entrar al tema de lleno, lo que me gustaría decir es que si no entendemos e interpretamos bien las parábolas de una forma correcta, llegamos a interpretaciones erróneas, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta. No solo llegamos a interpretaciones erróneas, sino que también nos hace entender mal ciertos textos, sobre todo los de Elena de White, ¿sí? Que ella tiene muchos textos que nos hablan de cosas del futuro, pero nosotros, ubicándolos en una línea de tiempo, podemos ver en qué contexto ella está hablando y qué es lo que quería decir en ese momento. Si nosotros no nos tomamos el tiempo de hacer eso, comprendemos mal lo que ella quiere decir. Entonces, ahora sí, vamos a ir a una cita muy específica que todos también ya conocemos dentro del grupito. En español es NB 451.2. NB 451.2. No, todavía no. Está más adelante. Bueno, esta cita... ¿Cómo? Notas biográficas, sí, perdón. Bien, esta cita dice lo siguiente. ¿De dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allí piso tras piso, ¿qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra? Entonces, se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra, pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo.
una palabra del Señor, un toque de su poder terrible y estas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. Entonces, en esta cita nosotros vemos algunos caracteres, algunos indicadores, ¿sí?, dentro de este texto que nos dan una conexión con lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, la caída de las Torres Gemelas. Entonces, armamos un modelo y vamos a ir plasmándolo de a poco al modelo, primero tratando de entender la cita así como está y luego en su contexto. Entonces tenemos el 9-11, vamos a ponerle así como 11 de septiembre, 9-11 porque en Estados Unidos primero se pone el mes y luego el día. Luego vamos a ir viendo más adelante, a medida que se vaya desenvolviendo el tema, que hay una ley dominical y hay un cierre de puerta de gracia, ¿sí? Tenemos una lluvia temprana y una lluvia tardía. Entonces, todo lo que armamos recién está básicamente armado dentro de lo que nos dice esta cita. Bien, ¿ustedes creen que los magos sabían que la estrella que ellos estaban viendo era o no la misma de la que estaba escrito? Siento que eran personas tan estudiosas, sin duda también habían conseguido relacionar con la historia de David o conseguir algún hebreo que les explique, que no era gente que se conformaba con lo playito, ¿no? Claro. Así que yo votaría que sí. Uh-huh. O sea, sabían que tenía relación, pero también sabían que esa estrella que estaban mirando no era específicamente esa estrella que se estaba mirando. Claro. Podían ver la asociación, pero se dejaron engañar por lo que vieron. Uh-huh. Bien, entonces lo que estamos diciendo es que lo que los magos vieron es un precursor. Estuve buscando algunas definiciones de precursor en diccionario común y corriente y dice así: que precede o va adelante en el tiempo o en el espacio. Y otra definición es que inicia o introduce ideas o teorías que se desarrollarán en un tiempo futuro. Entonces, lo que los magos estaban viendo, en realidad lo que decía la escritura, era un precursor de lo que vendría después. En realidad esto tendría que estar acá, lo puse mal. Entonces, simplemente con esto pequeño que dijimos podemos llegar a una conclusión. Vamos a desarrollar obviamente, pero la conclusión es que lo que se vio en el 2001, el 11 de septiembre, no es lo mismo de lo que habló Elena de White. No es lo mismo. Elena de White no habló de Nueva York y de lo que sucedió el 11 de septiembre. Entonces, mi pregunta es, ¿quiénes son las personas que comprenden esto? Los sabios y los entendidos. Los sabios, los entendidos. Porque comprenden que lo que ven no es lo mismo que lo que está escrito, pero sí es una señal de algo que va a suceder. ¿Sí? Ven la relevancia. Claro, ven la relevancia del evento. Dios les dio a los magos, a los sabios, y también nos da a nosotros algo que no es el evento, pero sí es algo que apunta a ello, a ese evento. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis de algo interesante, que es una palabra específica que es en inglés, pero en español nosotros la traducimos como completo o completar.
Pero quiero hacer este paréntesis porque es importante para la cita que vamos a leer después, ya que Elena de White vivía en Estados Unidos, en América, Estados Unidos, y entonces para el texto es relevante. Y es la palabra fulfill. ¿Ah? Uh-huh. Esta es una palabra compuesta por dos palabras, ¿sí? Full y fill. Entonces, básicamente significan lo mismo. Es completar, llenar, da la idea de completar algo. Esta idea es como decir doblemente que algo se termina, que algo finaliza o que llega a su cumplimiento. Entonces, cuando volvemos a leer la cita que leímos al principio, ella dice, Elena de White, esperen que se me corrió esto. Ella dice, ¿qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra? Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Entonces, cuando ella dice cumplirán, en el original ella está utilizando esta palabra. ¿Qué quiere decir? En el Como que va a ser el cumplimiento completo. Completo. Entonces, lo que podemos decir es que ella no está hablando de esto, está hablando de otro cumplimiento, más a futuro. ¿De qué cumplimiento podría ser? Del que está hablando. ¿De qué momento en la línea que dibujamos recién? O sea, si nosotros, falta quizás un hito después del cierre de la puerta de gracia, porque van a venir las plagas y va a venir la segunda venida. La segunda venida va a haber un gran terremoto. En toda isla, todo monte, calculo las grandes ciudades que serán destruidas. Quizás ese es el hito donde estará realmente. Bien. Entonces, Entonces, Dios se levante. Que dice cuando Dios se levante. Perfecto. ¿Y en qué texto podemos encontrar eso? En Daniel 12:1. Entonces podemos decir que la segunda venida podemos ubicarla en un texto bíblico y es en Daniel 12:1, que dice que Miguel perdón, cierre de puerta de gracia. Daniel 12:1, gracias. O sea, el hecho de decir que Dios se levanta es cuando termina el juicio. Claro. O sea, no hay Daniel 2, vamos a leer Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, lo que nos está diciendo que en este tiempo Miguel se levanta, ¿sí? ¿Y cuándo sabemos que Miguel se levanta? Porque nosotros conocemos que en el cielo hay un santuario y que Jesús está desarrollando un ministerio ahí dentro. Sabemos que desde 1844 Jesús pasa al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que Miguel se levanta? Pasa al lugar santísimo. No, el lugar santísimo pasó en 1844. Claro, se levanta para venir, exacto. Se levanta para prepararse, cambiarse sus ropas sacerdotales y vestirse con las ropas de guerra y volver. Ese mismo concepto aparece cuando Esteban es apedreado. Dice que venía Dios de pie, y eso era símbolo justamente porque nosotros sabemos que Esteban murió en el 34, que fue el fin del tiempo de gracia para los judíos. Entonces el hecho de que Esteban vea a Dios parado, o sea, Jesús de pie, significaba también un cierre de puerta de gracia. Tal cual. Sí, se podría, digamos, alinear o comparar. Bien. Sigue diciendo en la última parte del texto, dice que todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Eso es lo que nos dice Elena de White.
En el conflicto de los siglos, el capítulo 39, después si lo quieren leer es un buen capítulo, se llama el mensaje final de Dios. En inglés está como la advertencia final o algo parecido. Entonces, ¿cuál es o cuál les parece a ustedes que sería la advertencia final? Salid de Babilonia, pueblo mío. O sea, si vamos a Apocalipsis 18, 4 y 5, tenemos que con el fuerte pregón llamar a la gente que está en Babilonia a salir de ella. Tal cual. Entonces podemos decir que es la última de todos los llamados que se han hecho, ¿verdad? El mensaje final, la advertencia final. Entonces, si leemos el capítulo 39, vamos a ver que se encuentra en el contexto de la historia de la ley dominical, ¿sí? El periodo de la historia de la ley dominical es lo que nos lleva al cierre de la puerta de la gracia, ¿sí? Y ella, Elena de White, lo dice explícitamente. Entonces, tenemos un mensaje que va a ser dado a la iglesia en primera instancia, porque sabemos, como dice en las cartas de Pedro, que el juicio comienza por la casa de Dios. Y luego un llamado para el mundo. Entonces, viendo esto, en esta instancia podemos decir que este es un tema totalmente relevante para nosotros, porque vemos que el primer llamado lo tenemos nosotros, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Y eso nos tendría que despertar para prepararnos, porque como vemos, nuestro cierre de puerta de gracia es antes que para las personas del mundo, ¿sí? Para nada del mundo debemos pensar que se nos va a cerrar al mismo tiempo, porque tenemos el privilegio que Dios nos ha dado de ser depositarios de su palabra. Y eso también conlleva una responsabilidad muy grande, ¿sí? Bien, entonces, según lo que dice Elena de White, en este periodo tenemos lo que se llama el fuerte pregón, fuerte clamor o clamor de medianoche, son todos sinónimos. Y tenemos Apocalipsis 18, y ella menciona Apocalipsis 18, 1, 2 y 4. Se salta el 3, ¿por qué? Porque está dentro de esto, está incluido, ¿sí? ¿En qué texto es eso? Está en el texto más adelante, ahí lo vamos a leer. Es un último que ¿Cuál? Todo el estudio. Bien, ahí voy. Esperen que estoy buscando el texto, se los leo. Acá en el texto que leímos recién, ella nos dice que entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Y ahí finalizando dice, todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Ahora no lo estoy encontrando, pero más adelante hay otra cita en la que ella solo menciona Apocalipsis 18, 1, 2 y 4. Solamente esos textos. Y no está el 3, pero por sentido común podemos decir que está dentro de esto. Lo incluye también. Sí. No entiendo cómo se relaciona esto que estamos viendo esta cita con lo que habíamos visto de la profecía de Balaam y de los obedientes. Bien. ¿Qué dice la conexión? Rapidito, así se va a ir desarrollando más después, digamos, y vamos a poder llegar a la comprensión. Pero básicamente es esto. Voy a volver a hacer el dibujito. Tenemos lo que leemos y lo que vemos, ¿verdad?
Entonces dijimos que los magos leyeron sobre una estrella, ¿sí? Y luego vieron una estrella. Entonces, teniendo en cuenta lo que venimos leyendo ahora con respecto al 11 de septiembre, Elena de White nos dice o nos habla sobre unos edificios que iban a caer, ¿sí? Que iban a ser destruidos. Y nosotros vimos eso, lo vimos, ¿sí? Pero a la conclusión básicamente que queremos llegar en esta tarde es que lo que se ve no es lo mismo que lo que está escrito. Simplemente es un precursor, ¿sí? O sea, Una muestra de la lo que se estrella- va a Una ver en el futuro. tal cual. la ¿Qué? estrella que quizás por ahí lo que yo tenía entendido es la estrella que los sabios vieron estaba apuntando a Jesús. Ujú. ¿Por qué? Porque ellos vieron la estrella, pero no le dieron los regalos y los perfumes y la mirra y todo, ellos traían a la estrella. Ellos sabían que esa estrella estaba apuntando a la verdadera estrella que era Jesús para ese momento. Tal cual. El punto que quiero hacer básicamente es que nosotros podamos interpretar lo que estamos leyendo y se pueda ver el acontecimiento, pero no como algo de lo que está escrito. No sé si me expliqué. Lo que está escrito es algo que nos muestra, se vendría a ser, nosotros le damos una aplicación, un sentido, ¿sí? Pero eso que vemos, lo que vimos, por ejemplo, en las Torres Gemelas, no es sobre lo que Elena de White escribe. Entonces nosotros podemos llegar a cometer el error de que si no comprendemos esto, terminamos adorando o creyendo en el cumplimiento y no en lo que eso nos quiere decir. ¿Se entiende? ¿Cómo? Claro, por eso es importante entender bien el contexto de lo que leemos. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? ¿Sí? ¿De qué nos habla? Sí. Por ahí la clave es entender que en el caso del tiempo de Cristo, la estrella no era cumplimiento tampoco, sino, es más, ni en la estructura era la idea original del texto, porque uno ve que es una repetición y una ampliación. Ujú. Entonces, al hablar de estrella y al hablar de cetro, está hablando de lo mismo, está hablando de un rey. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que la estrella no es el cumplimiento, sino que es algo muy similar que te lleva hacia esa estructura Ujú. y que te lleva a indicar que el acontecimiento está por cumplirse. Ujú. Es exactamente eso. Pero no es que la estrella era el rey. Claro, porque si no, como decía Emma, los magos le hubieran terminado ofreciendo los perfumes, el oro, la mirra a la estrella en vez de a Cristo, ¿sí? Bien. Nosotros lo que leímos recién es una pequeña porción de lo que aparece en notas biográficas, gracias. Pero esto en realidad es una pequeña porción de lo que se encuentra en Review and Herald, ¿sí? Que es la que está acá. Emanuel les pasó al grupito un archivo con esto traducido para que vayamos leyendo juntos. Entonces, al ser esto una pequeña porción, la de notas biográficas, y si nosotros decimos que lo que está escrito, según lo que leemos en notas biográficas, es el 11 de septiembre, entonces estamos rompiendo con esta estructura que nos muestra que lo que está escrito simplemente es algo que nos muestra un hito, ¿sí? Algo que va a ser. Entonces, vamos a empezar con la parte, el párrafo 1 de la revista Review and Herald. Bien, ella está relatando una situación donde ella se encontraba en Loma Linda, dice, y era la segunda noche después de la dedicación de un sanatorio. Y entonces en ese momento a ella se le pasa en su mente
una horrible escena de edificios sacudidos y destruidos, y dice con gran pérdida de vidas. Ya descrita esta escena en el artículo El terremoto de San Francisco, o sea que ella está haciendo alusión a otro artículo que ya había escrito con respecto a esto. Y dice, terrible como fue la representación que pasó ante mí, lo que más vividamente me impresionó fue la instrucción dada en relación con ella. Entonces, la destrucción que ella está viendo está conectada de alguna manera con alguna instrucción que le fue dada, ¿sí? Y vamos a ver que la instrucción que les dada unos párrafos más adelante son los 10 mandamientos, ¿sí? Es la ley sagrada de Dios. Entonces, ella nos dice cuál es esta instrucción que les dada y la cita dice: el ángel que estaba a mi lado declaró que el gobierno supremo de Dios y la santidad de su ley debían ser revelados a los que persistentemente rehusaran prestar obediencia al rey de reyes. Entonces, ¿cuándo es que el carácter santo de la ley de Dios es revelado? Esa es la pregunta que podemos hacernos. ¿En qué momento? Perfecto, en la ley dominical. ¿Por qué? Porque en la ley dominical es donde vemos que se levanta, ¿sí?, en contra de la ley sagrada de Dios, ¿sí? Entonces, vemos que ella está conectando la revelación de la ley de Dios con una destrucción de los edificios. Además, la última oración de la cita revela que es previo al cierre de Puerta de Gracia, porque dice que los que deciden permanecer desleales deben ser recitados todavía en misericordia, en juicios, para, si de ser posible, despertarlos y traerlos. Que eso no sería posible después de Daniel 12:1. Tal cual. Gracias por la acotación. Entonces, ella, como decía, conecta la revelación de la ley con la destrucción de los edificios, los pone juntos. Sabemos que cuando la ley es revelada, de hecho, si vamos a la parábola del trigo y la cizaña, cuando el siervo ve en su plenitud las dos plantas, ¿sí?, él puede ver la diferencia porque antes no podía verla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre las dos plantas? El fruto. Podríamos decir que nuestro fruto sería que la ley de Dios se revele en nosotros, ¿verdad? Entonces, eso vendría a ser la diferencia entre estas dos plantas. ¿Cómo se revela esta diferencia? Porque hay una prueba, ¿verdad? Se revela mediante una prueba. ¿Y en qué momento es la prueba? En la ley dominical, ¿sí? Entonces, cuando se haga una ley dominical, ¿sí?, mostrando que no se aferran las partes que no creen, ¿verdad?, en el sábado y demás, cuando se haga una ley dominical manifestando que estas personas no se aferran a la ley de Dios, entonces ahí cuando se va a ver un ataque directo contra el gobierno de Dios, ¿sí? Entonces, esta instrucción, como decía, está conectada con la destrucción de los edificios. En el siguiente párrafo, Elena de White, ella está reflexionando sobre lo que aconteció en el párrafo anterior, sobre la visión que había tenido anteriormente. Y dice que reflexiona sobre las instrucciones que le habían sido dadas. Y ella va a recibir nuevamente más instrucciones sobre el mismo tema y sobre quién es supremo sobre este tema. Entonces, el párrafo dice: a lo largo del día siguiente, reflexioné sobre las escenas que habían pasado ante mí y la instrucción que se había dado. Durante la tarde viajamos a Glendale, cerca de Los Ángeles, y la noche siguiente se me instruyó nuevamente acerca de la santidad y las exigencias vinculantes de los 10 mandamientos y la supremacía de Dios sobre todos los gobernantes terrenales. Entonces, se demuestran dos tipos de personas. ¿Qué dos tipos de personas ve Elena de White? ¿En qué página
Está en la primera página del archivo. Yo no me cometí el error de no ponerle referencia al final. Dice que se le instruye acerca de la santidad y las exigencias vinculantes a los 10 mandamientos y la supremacía de Dios sobre los gobernantes terrenales. Entonces, ¿qué dos personas se le muestran a Elena en esta visión? No menciona que se le muestre ningún grupo de personas. Se le muestra a Dios, ella ve a Dios, como soberano de todo, y menciona gobernantes terrenales. ¿Sí? Menciona dos clases o dos personajes, Dios y los gobernantes terrenales. Entonces, en conexión con los 10 mandamientos o con la ley suprema, se le muestra quién es el jefe sobre todo eso, ¿sí? Y obviamente sabemos, como nos dice la cita, que es Dios el que es supremo sobre todo. Entonces, ¿cómo sabemos quién es el jefe o gobernador supremo? Mati, ¿qué te parece qué se podría seguir, digamos, o qué podríamos ver para saber quién es el gobernador supremo, un gobernador supremo? Puede ser, tiene más autoridad, pero quizás no me estoy expresando bien, porque sabemos quién es un rey supremo, depende la ley que tiene, ¿sí? Cada gobernante tiene sus leyes, ¿verdad? Entonces, depende la ley que seguimos. Si seguimos las leyes terrenales, ¿a quién obedecemos? A los gobernantes terrenales, tal cual, a los hombres. Si seguimos las leyes de Dios, claro, nuestro jefe es Dios. Bien. El siguiente párrafo, o dos párrafos después. Nuestro Dios, sí. La última oración de esa... Vamos a leer todo para poder entender mejor. ¿Leo? Sí. Nuestro Dios es el gobernante del universo. Su ley es de aplicación universal. Está fundada en el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes. Los esfuerzos supremos de Satanás se dirigen a hacer un lado esta ley. En esta obra ha tenido mucho éxito. Hay una marcada disposición a exaltar las promulgaciones humanas por encima de la ley de nuestro soberano gobernante, el monarca de los cielos y la tierra. El mundo está lleno de transgresión. Un espíritu de anarquía impregna todos los países y se manifiesta especialmente en las grandes ciudades de la tierra. El pecado y el crimen que se ven en nuestras ciudades es espantoso. Dios no puede soportar mucho más tiempo. Ya sus juicios están comenzando a caer en algunos lugares y pronto su señal de desagrado se sentirá en otros lugares. Bien, entonces, esta cita nos está contando que el trabajo del juicio ya empezó, ¿sí? Pero no nos dice que empezó en Nueva York, nos está diciendo que empezó en otras ciudades, ¿sí? En algunas ciudades. Claro, en algunas ciudades que no menciona. En otros lugares sí empezó el trabajo del juicio. Y también podemos saber que para estas alturas Dios se podría decir que está disgustado, pero para aquellos que no están tan endurecidos todavía tienen tiempo de cambiar su corazón. Es un suficiente tiempo para poder ser despertados y que cambien su corazón. El párrafo 7, si no me equivoco, en el párrafo 7 ahí tenemos los sorprendentes y estupendos acontecimientos. ¿Leo? Sí. Los sorprendentes y estupendos acontecimientos relacionados con la advertencia del mundo están llenos de resultados trascendentales. Los mensajeros que proclaman la verdad para esta época están trabajando en cooperación con todas las fuerzas del cielo. Con tierna compasión, Dios mismo está hablando a un mundo impenitente mediante juicios y continuará hablando de esta manera.
Durante muchos años hemos sabido que las grandes ciudades serían visitadas con juicios divinos debido a una desobediencia prolongada. En palabras inequívocas, el Señor nos ha advertido que no establezcamos grandes instituciones en las ciudades. Fuera de las ciudades, fuera de las ciudades. Este es el mensaje que nos ha llegado a menudo. Y esta es una de las razones por las que el Señor ha estado abriendo el camino de manera tan maravillosa para que nuestras editoriales y sanatorios y escuelas se ubiquen en lugares rurales. Bien. Entonces, ¿cuál es la advertencia de la que está hablando Elena? Salir de las Salir de la ciudades. ciudad. Salir de la ciudad, ¿pero por qué? Por la destrucción que va a venir sobre ella. Bien, Los juicios. los juicios, ¿sí? Porque Cristo está a punto de volver, ¿sí? Entonces, ella dice que se supone que no tenemos que establecer, que no se tienen que establecer en las ciudades porque los juicios están cercanos, ¿sí? Por lo que está por ocurrir. Entonces, la siguiente cita que vamos a leer empieza no hace muchos años. Dice, no hace muchos años, un hermano que trabajaba en la ciudad de Nueva York publicó unos avisos muy sorprendentes sobre la destrucción de esa ciudad. Escribí inmediatamente a los encargados de la obra, allí, diciendo que no era prudente publicar tales avisos, que así se despertaría una excitación que resultaría en un movimiento fanático, perjudicando la causa de Dios. Basta con presentar la verdad de la palabra de Dios al pueblo. Los avisos sorprendentes son perjudiciales para el progreso de la obra. Entonces, Elena de White escribe sobre esto, ¿sí? Porque al parecer, como dice la cita, había un hermano que estaba diciendo cosas que Elena de White no había dicho, ¿sí? Las estaba sacando de contexto. Había una mala información. Y ahí es donde viene la famosa cita que conocemos y es la que leímos al principio, ¿sí? La de notas biográficas, ¿sí? ¿Alguno la quiere leer? ¿Qué es lo que nos decía? ¿Cómo es la palabra? Esa. No, a ver. Que es declarado que Nueva sí, York sí. será arrasada por un terremoto. Maremoto. Esto nunca lo he dicho. He dicho mientras miraba los grandes edificios que se levantan allí, historia, piso tras piso. ¿Qué escenas tan terribles tendrán lugar cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra? Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Gracias. Vamos a leer hasta ahí. Entonces, lo que Elena de White está diciendo, dice, yo nunca dije eso. Yo lo que dije es que Apocalipsis 18, 1 al 3 va a ser cumplido y esto ocurrirá cuando los edificios sean destruidos. Entonces ella no está hablando de lo que estaba sucediendo en el 11 de septiembre. Ella estaba hablando de un acontecimiento a futuro, en el final. Entonces, ¿en dónde podríamos ubicar este acontecimiento? Ya lo hicimos. Apocalipsis 18, 1 al 3, ¿sí? En este periodo. Entonces, vemos que Elena de White nos habla de este periodo. Bien. Unos párrafos más adelante, Elena de White dice: se deben acelerar reuniones de carpas bien equipadas en las grandes ciudades, tales como San Francisco, pues no tardarán en sufrir los juicios de Dios. San Francisco y Oakland se están convirtiendo en Sodoma y Gomorra, y el Señor las visitará con ira. ¿Cuándo es que el Señor va a visitar con ira al mundo? Después que se levante Miguel, digamos, donde están cayendo las 7 Las 7 plagas. O está el tiempo de angustia, cual nunca será. Perfecto. Entonces tenemos las 7 plagas, ¿sí? Vamos a poner acá la ira. Luego de estos párrafos, de estas citas, Elena de White empieza a dar información sobre algunas fechas, ¿sí?, que ocurrieron durante su vida y información que ella ha recibido. Y realiza un resumen de las instrucciones que ha recibido para el pueblo de Dios. 3 años antes, en 1903, porque la Review and Herald, ella escribe o publica este archivo en 1906, en 1903, el 3 de junio, ella escribe: hay muchos con los que el Espíritu de Dios se esfuerza. El tiempo de los juicios destructivos de Dios
Es el tiempo de la misericordia para aquellos que no tienen la oportunidad de aprender lo que es la verdad. Tiernamente el Señor los mirará. Su corazón de misericordia está conmovido. Su mano aún está extendida para salvar, mientras que la puerta esté cerrada para los que no quieren entrar. Acá podemos ver algo parecido o similar, lo podemos alinear con la historia de Noé. Mientras las personas tenían las puertas cerradas para entrar al arca, los animales tenían la puerta abierta para entrar, ¿sí? Se admitirá un gran número de personas que en estos últimos días escuchen la verdad por primera vez. El Señor llama a cada creyente a consagrarse totalmente a su servicio. Todos han de trabajar para Él según sus diversas capacidades. Bien, entonces, vuelvo a remarcar que esta historia es la historia de la ley dominical de la que está hablando Elena de White, ¿sí? Todo el contexto de estos pasajes que hemos estado leyendo recién están dentro del periodo que abarca la ley dominical hasta las plagas, ¿sí? Lo que sería la segunda venida. Otra cita que nos habla también en el año 1903, el 9 de abril, dice: los estatutos divinos han sido dejados de lado. Pronto llegará el momento en que Dios vindicará su autoridad insultada. ¿Cómo es que Dios va a probar su autoridad? Según lo que hemos estado leyendo. Con juicio, con destrucción. Con los juicios, ¿verdad? Con los juicios Él va a probar su fuerza. El Señor va a salir de su lugar, como dijimos, Daniel 12:1 se va a levantar y va a castigar la tierra. Muchas veces nosotros lo que hacemos al leer tanto la Biblia como a Elena de White es forzar a que diga cosas que no está diciendo, ¿sí? Esto pasa, por ejemplo, con estas citas que hemos estado leyendo, ¿sí? El tema de los edificios que se caen y demás, decimos que es en septiembre, lo que pasó en Estados Unidos. Pero no es así. Vamos a ir a otro pasaje, ya lo escribí, 9 TI 12.1. Eso no está en el archivo. Se puede buscar en la aplicación. ¿Ya lo tienen? ¿Querés leer, Lucho? Estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y conductores eran garantizados incombustibles. Se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios. El Señor estaba ausente de sus pensamientos. Bien, gracias. Y vamos a leer también voy a leer un pedacito del 11.1. Ella dice que estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿11.1? Sí, 11.1. Es todo dentro del mismo capítulo, si no me equivoco. Dice, estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? ¿Cuándo? Ella se refería obviamente a después de 1798. Ajá, entonces podemos poner acá 1798. Para aquellos que quieren hacer la aplicación o que sabemos que 1989 también puede encajar acá, ¿sí? 9 TI 13.4 nos dice: un espíritu belicoso agita el mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. 9 TI 13.4. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Entonces, lo que nos describe Elena de White son las escenas finales, ¿sí?
el tiempo de angustia que menciona Daniel 12:1, que nos dice que será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es el mismo tiempo de angustia. Podemos poner acá tiempo de angustia. Tiempo de angustia. TI 12.1, que ya lo había leído Lucho. Vamos a prestar atención simplemente a la primera oración, que nos dice: estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. En el 12.3, últimas dos oraciones, nos dice: olvidaban que en el cielo toda transacción comercial es anotada, que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son registrados. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar, y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. La palabra paciencia podríamos como cambiarla o buscar un sinónimo como soportar, ¿sí? Podemos decir que lo que Dios está haciendo es soportando. ¿Qué se supone? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer o soportar, pero no está haciendo? Está reteniendo los vientos para que no haya destrucción. Está reteniendo el castigo, ¿verdad? Otra palabra para paciencia es prueba, un periodo de prueba también se podría decir. Así que lo que nos está comentando el pasaje es que las personas van a aprender o tienen que aprender que hay un límite para esa prueba o para esa paciencia, ¿sí? Porque ¿qué sucede después? O sea, la paciencia también podría ser oportunidad. También, sí. Gracias. Ajá. ¿Y en qué lugar de esta línea podríamos ubicarlo? Antes del cierre del Puerto de Gracia. No. A poner acá. Ajá. O sea, Entonces, ¿sí? Antes del cierre de Puerta de Gracia, todo eso es paciencia. Ajá, tal cual. Todo este periodo acá es paciencia. Lo que sucede es que nosotros ya estamos avanzados, ¿sí? En la línea. No estamos tan atrás. Entonces, vamos a poner acá que todavía hay paciencia de parte de Dios. Bien. 9TI 12.4 dice: la siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio, dice. Entonces me pregunto, las alarmas de incendio son porque hay fuego, ¿verdad? ¿Cuándo viene el fuego? ¿Antes o después de la paciencia? Cuando se acaba la Después de la paciencia. Cuando se acaba la paciencia, ¿verdad? Entonces podemos decir que acá viene el fueguito. Bien. La cita nos comenta que los bomberos, los camiones de los bomberos no funcionaban, ¿sí? No podían apagar el incendio. Eso es lo que ella ve. 9TI 12.5 dice: me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, si no ocurre algún cambio en el corazón de ciertos hombres orgullosos y llenos de ambición, ellos comprobarán que la mano otrora poderosa para salvar lo será igualmente para destruir. Ninguna fuerza terrenal puede detener la mano de Dios. No hay materiales capaces de preservar un edificio de lámina cuando llegue el tiempo fijado por Dios para castigar. Acá dice desconocimiento, el desconocimiento, pero en inglés dice disregard, que significa descuido, no es lo mismo que desconocimiento. Entonces dice,
retomo un poquito de atrás. Dice, cuando llegue el tiempo fijado por Dios para castigar el descuido de sus leyes y el egoísmo de los ambiciosos. Entonces, mi pregunta es, haciendo un paréntesis, ¿cuándo Dios es fuerte para salvar? Antes que termine antes del cierre de Puerta de Gracia. Entonces podemos decir que acá todavía hay oportunidad, ¿verdad? Acá es fuerte para salvar aún. Con esto no estoy diciendo que Dios no tenga la capacidad de salvar a las personas, solamente que Él está poniendo un plazo, un tiempo determinado, ¿sí? Y Dios es justo, ecuánime con todos. Claro, porque la cita dice, la misma mano, el mismo Dios que antes era fuerte para salvar, ahora pueden ver que esa misma mano, ese mismo Dios es tan fuerte Para destruir, tal cual. Hay hablando de un mismo Dios con dos fases distintas. Una de paciencia y misericordia, la otra de fin de la gracia. Claro. Adrián, ¿qué vas a decir? Sí, es interesante que en ese párrafo se menciona la palabra día del Señor. Que nosotros normalmente decimos el día del Señor, el día grande y terrible, y se nos hace link con segunda venida. Pero acá está hablando de que el día del Señor es cuando termine, se cierre la puerta de la gracia y empiecen a caer las plagas o tiempo de angustia. Y después más abajo en el mismo párrafo dice cuando llegue el tiempo fijado, o sea, el tiempo determinado. Pone ahí, digamos, en ese hito estaría el día del Señor y un tiempo determinado también. Claro. Entonces, También, sí. Emma, ¿ibas a decir algo? Bueno, sigo hasta que encuentres. Entonces, básicamente, lo que estamos queriendo decir con esto es que cuando los edificios eran destruidos, lo que dice Elena de White, no es el 9/11, ¿sí? Sino es en este tiempo, ¿sí? En el tiempo del cierre de Puerta de Gracia, cuando vengan las 7 plagas, ¿sí? Ella no está hablando de este momento. Bien, no, eso ya lo dije. Entonces, la manera en la que tratamos con esta fecha, con el 9/11, también es un cumplimiento de Números 24:17 y de Mateo 2. Mateo 2 nos habla de los magos, ¿verdad? Del viaje que tuvieron los magos y demás, que también es mencionada en El deseado de todas las gentes. ¿Y qué nos enseña todo esto? Que así como los sabios logran ver la relación entre 9, 11, la ley dominical y cierre de Puerta de Gracia, ¿sí? Esto quiere decir que el 9/11 es un precursor de algo que va a acontecer en el futuro, ¿sí? Porque podemos decir que acá Apocalipsis 18 se cumplió parcialmente, ¿sí? No se cumplió en su totalidad, porque vimos en la cita que Elena de White dice que se va a cumplir en su totalidad al finalizar. Solo se cumplieron algunas partes del capítulo 18 de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, podemos decir también que el 9/11 es parecido a la ley dominical y es parecido al cierre de Puerta de Gracia, ¿sí? Todos nos apuntan, todos estos eventos nos apuntan hacia algo que va al final, ¿sí? Son hitos, pero no están cumpliendo en su totalidad lo que realmente va a acontecer, ¿sí? Y algo que quiero decir para finalizar es que los sabios tuvieron la capacidad de diferenciar entre una señal y un evento, ¿sí? Y esto le dio poder a su mensaje y también lo clarificó. Y eso mismo puede pasar con nosotros hoy, ¿sí? Si nosotros tenemos la capacidad de diferenciar
entre lo que es una señal y un evento, nuestro mensaje va a tener poder y se va a clarificar. Además, quiero sugerir que, esto ya es algo mío, por las dudas, digo, ¿no? Que así como el 9-11 es un precursor de lo que va a acontecer en el futuro, el 11-9 es un precursor de lo que va a acontecer más adelante. No es el hecho en sí, no es la totalidad del evento, es algo que va a suceder a futuro. ¿Sí? ¿Oramos? Oramos.